Estamos con Hernán Camarero, que es docente universitario, investigador del CONICET, pero sobre todo su pasión es ser integrante del Centro de Estudios Históricos de los Trabajadores y la Izquierda y de la revista Archivos. Muchas gracias, Hernán, por tu tiempo. Hola, muchas gracias a ustedes por conectarse. Bueno, Hernán, mira, el lunes hay un nuevo 1 de mayo, ¿no? En conmemoración de esa jornada heroica de los trabajadores en 1886, con decenas de muertos, enjuiciados, ejecutados, y han pasado de eso más de 100 años, ¿no? En ese transcurso, digamos que el movimiento obrero a nivel mundial ha protagonizado innumerables luchas, ha generado organizaciones importantísimas, ha generado además una cultura. Hoy a 100 años, ¿qué es lo que podemos recuperar de ese 1 de mayo? Y bueno, después seguramente te preguntaré cómo ves la situación de la clase obrera hoy, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, como decís, Luis, el 1 de mayo es una fecha muy importante, ¿no? Uno diría casi fundante, ¿no? Del movimiento obrero como movimiento social, ¿no? Como gran colectivo. Es cierto que antes vos sabés que la fecha se pautó en 1889, ¿no? El Congreso Obrero Internacional de la Segunda Internacional pautó considerar esa fecha en homenaje a los mártires de Chicago, ¿no? Aquellos trabajadores que fueron militantes, ¿no? Que fueron condenados a la horca en Chicago, como producto de esa larga huelga, esa larga lucha que se inició precisamente el 1 de mayo de 1886. Y hay una historia que es previa, porque el movimiento obrero viene forjándose como colectivo desde prácticamente el principio del siglo XIX, ¿no? Claro. Aquilata por lo menos 2 siglos de historia. Y bueno, el 1 de mayo, sin embargo, es un punto de inflexión muy importante, una matanza más, ¿no? Como aquella que ocurrió en Chicago, luego seguiría habiendo muchas otras, pero que terminó galvanizando una suerte de identidad, ¿no? De conciencia, del carácter, sobre todo el carácter internacionalista, ¿no? Que los trabajadores no tienen patria, que en esa larga lucha contra el capital, ¿no? Contra la explotación, contra la dominación, contra la opresión, bueno, es una lucha de carácter internacional que excede la frontera de Estados Unidos, de Europa, es intercontinental, es mundial. Y es una jornada no de festejo, ¿no? Sino de conmemoración a los caídos, ¿no? Entonces hay un reconocimiento ahí de que es un movimiento de lucha, ¿no? De confrontación. Que además es una lucha por una causa muy digna, que todavía no ha sido plenamente garantizada y ya han pasado mucho más de 100 años, ¿no? Estamos camino a los 140 años de aquella fecha. Claro. Que es el acortamiento de la jornada laboral, que es, claro, las 8 horas. En definitiva, la lucha por las 8 horas, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio y 8 horas de descanso, que no había garantizado, que no garantizaba el capitalismo. Eso Carlos Marx lo describió tan brillantemente, ¿no? En El Capital. Si fuera por el capitalista dejado a su puro arbitrio, chuparía la sangre del obrero 10, 12, 14, 16 horas, ¿no? Entonces, ponerle un límite, ¿no? A la voracidad del capital es casi lo que termina galvanizando, ¿no? Agrupando a los trabajadores. La única fuerza que disponen los trabajadores es la unidad, porque todo lo demás está en manos de los capitalistas, ¿no? El poder está en manos de los capitalistas, la iniciativa, el control del poder político, de los medios de comunicación, de la cultura, de todo el régimen social. Entonces, la gran arma que tienen los trabajadores, y así lo supieron a lo largo de tantos combates en el siglo XIX, en el siglo XX y también en este siglo, es la unidad, ¿no? El aglutinamiento. Y bueno, la bandera de las 8 horas, como también las otras, ¿no? El aumento de salario, el mejoramiento de las condiciones de vida dentro de la fábrica y fuera de la fábrica, es lo que hace a una historia que tiene ya, como decía, más de 2 siglos, ¿no? Y es una historia permanente que no acaba nunca, porque tiene que ver con la propia lógica del régimen social en el que estamos todos todavía pisoteando
¿no? Que es Sí, este digamos, régimen social absurdo. sí, digamos que la Decime. famosa predicción de Fukuyama del fin de la historia poco tiene que ver con la realidad. Bueno, ha recibido un mentiz categórico, ¿no? Es decir, sobre todo en esa formulación, ¿no? La formulación de Francis Fukuyama era que con la caída de la disolución de la Unión Soviética, los regímenes llamado socialismo real, ¿no? Los regímenes burocráticos de Europa Oriental, de Rusia, se ponía fin a la historia, ¿no? Al fin a la lucha de clases, al conflicto. Uh-huh. Y ya el capitalismo quedaba, de algún modo, todo este régimen, todo este orden social quedaba legitimado, y lo que iban a ver eran puras discusiones en el marco de un régimen que no podía ser cuestionado. Lo que, claro, a 30 años, primero, el diagnóstico resultó errado, porque en los últimos 30 años hubo todo tipo de conflictividades, ¿no? Huelgas, levantamientos, insurrecciones, mostrando que la paz social no ha llegado y que la lucha de clases encuentra su camino permanentemente. Pero sobre todo, lo que ha quedado también muy demostrado es que el capitalismo lo que tiene para ofrecer va a conducir permanentemente al levantamiento, ¿no? A la rebelión. Es decir, lo estamos viendo todos los días, ¿no? El capitalismo lo que ofrece es polución, contaminación, destrucción del medio ambiente, formas de explotación. No podemos engañarnos, si bien los niveles de vida de la clase obrera en los países de Europa o de Estados Unidos o en algunos enclaves de algunos otros continentes han mejorado, han empeorado en donde el capital se abrió paso, ¿no? Y montó nuevos centros fabriles. Me refiero, por ejemplo, al continente asiático, ¿no? Ahí el nivel de vida de los trabajadores es espantoso, y tienen que luchar por lo mismo que luchaban los trabajadores en el siglo XIX, ¿no? El acortamiento de la jornada, condiciones muy básicas. Entonces, lo que tiene para ofrecer el capitalismo sigue siendo superexplotación, destrucción del medio ambiente, y eso entonces conduce a una recreación permanente de la historia, lo cual no nos tiene que llevar a una visión, digamos, muy tranquilizadora, porque lo que han hecho los trabajadores, lo que han hecho los y las trabajadoras a lo largo de 2 siglos de lucha y de 140 años de reconocerse como movimiento social, como movimiento obrero, en buena medida ha sido llevar la piedra de Sísifo, ¿no? Para arriba, ¿no? Uh-huh. La fábula de Sísifo, ¿no? Arrastrar la piedra hasta arriba y indefectiblemente la piedra vuelve a caer. Esto es, cada conquista que consiguen los trabajadores, finalmente el capital tiende a recuperar la iniciativa y hay que volver otra vez a la lucha, ¿no? Y bueno, y en eso estamos. Obviamente, porque, bueno, como una observación, acaba de hablar Cristina de Kirchner reivindicando al capitalismo como único, como el más extraordinario modo de producción que claro, se da detrás de a esto que nos estás diciendo. Claro, porque el otro elemento que quizá no apareció en la charla es obviamente lo que tiene que ver con lo que significó la caída del llamado socialismo real, ¿no? De los regímenes burocráticos de Europa Oriental, la Unión Soviética, la transformación de China. Bueno, es bastante obvio que hay una suerte de crisis alternativa, ¿no? Es decir, los trabajadores, las trabajadoras van a la lucha, las masas van a la lucha y van contra un régimen social capitalista, pero no se alcanza a divisar con claridad qué otro régimen social debe reemplazar al existente, ¿no? Exactamente. Sí, hay mucha claridad sobre el rechazo a lo que existe, pero muy poca claridad respecto a con qué reemplazarlo, porque la crisis ha sido muy fuerte en ese sentido, ¿no? El balance es un balance que también el movimiento obrero debe apropiarse y debe sacar. ¿Por qué fracasó la alternativa de un sistema postcapitalista, ¿no? Es decir, eso tiene que ver con, otra vez, ensayar un balance de lo que significó la Revolución Rusa, sus derivas, ¿no? Y los otros ensayos revolucionarios, porque hay mucho para aprender de eso. Lo que sí sabemos es que la lucha va a ser permanente, porque otra vez lo que tiene para ofrecer el capitalismo es muy poco. Entonces sabemos que va a haber otras oportunidades de, en el contexto de la lucha contra el sistema existente, construir otra posibilidad, otra alternativa, pero haciendo el balance de lo que ocurrió, ¿no? Sí, exactamente. Digamos que no se ha cerrado la lucha de clase porque está
fogoneada inclusive por las políticas del capitalismo, intrínsecamente, Claro. pero a la vez da una impresión que no da una impresión, es casi una certeza hoy, lamentablemente, que muchas veces estas rebeliones, luchas, a veces son ciegas, sordas y mudas y no saben muy bien Exacto. a dónde ir y qué salida plantear, ¿no? Claro, exacto, sí. Y por el momento la paleta, ¿no? La paleta de ofertas incluso pasa muchas veces por formas de recauchutaje del capitalismo, ¿no? En una clave de tipo redistributivo, populista, apuntando al pacto social, a un capitalismo más integrado, nacional, productivo. Bueno, póngasele el aditamento que se quiera, incluso bajo otras denominaciones, ¿no? Porque hemos tenido también variantes, sobre todo, esto es muy claro desde el continente latinoamericano, en los últimos 20 años se hablaba mucho del socialismo del siglo XXI, ¿no? Y bueno, incluso apropiándose de palabras vaciadas de contenido, ¿no? Y ese, por ejemplo, ese socialismo del siglo XXI no fue más que una variante de capitalismo que no logró traspasar sus límites, ¿no? No avanzó más allá de sus propios límites. Entonces sí, la crisis alternativa es muy fuerte, es cierto, la crisis alternativa es muy fuerte y eso le exige al movimiento obrero, bueno, y digámoslo, no solo al movimiento obrero, sino a su expresión política, que debe ser el socialismo, las izquierdas, aprender mucho, otra vez, ¿no? El balance del siglo que abrió la Revolución Rusa, porque lo que se abrió en 1917 fue muy importante. Mira cuánto lo habrían esperado aquellos mártires de Chicago, ¿no? 20 años antes. Esa lucha permanente, que eran luchas, si se quiere, a veces defensivas contra el capital, bueno, lo que abrió 1917 fue la perspectiva de pasar a la ofensiva, ¿no? De construir otra sociedad. Y bueno. Sí. Me ocurría cuando vos decías esta cuestión, bueno, quizás uno tiene la visión más amplia del movimiento obrero con lo que dice Antunes, ¿no? La clase que vive de su trabajo, ¿no? Claro, la clase que vive del trabajo. La clase que vive de su trabajo. Y sí, y yo pensaba esta cuestión, por ejemplo, en América Latina en los últimos 2, 3, 4 años, ha habido estallidos importantísimos. Chile, Perú, Ecuador, Colombia, quizá me olvide de alguno, pero todos han parecido sucumbir por dos problemas. Uno, porque no han logrado articular organizaciones propias de la clase obrera, y por otro lado, creo que eso está muy ligado al problema que vos planteás de la falta de alternativa. O sea, ¿a dónde va eso? Sí, exactamente. Ese es, digamos, lo que uno podría llamar la cuestión subjetiva, ¿no? Es decir, en el plano del objetivo, las oportunidades están dadas porque, otra vez, el propio capital las produce, las crea, ¿no? Es decir, la contradicción es insalvable. El capital adopta distintas formas, pero el capital, en tanto relación social, sigue siendo en sus trazos gruesos lo que Marx describió de manera genial a mediados del siglo XIX, ¿no? Esa relación social. Finalmente, y con la genial descubrimiento de la teoría del valor-trabajo, capital es trabajo muerto que vive de chupar trabajo vivo, ¿no? Y eso es, bueno, un poco lo que dice Antunes. La clase obrera ha cambiado, ha mutado, se ha transformado, es lógico, ¿no? El paso de los años, de las décadas. Pero sigue siendo eso, la clase que vive del trabajo, ¿no? Que vive en estado de subsunción al capital. Y es la que es la fuente de todo valor. Entonces, eso no ha mutado, no ha cambiado, ¿no? Las formas de lucha sí van cambiando, algunas características de la clase, también del capital, de los capitalistas, pero las oportunidades de contradicción, de conflicto están dadas, pero el problema es con qué se lo reemplaza, ¿no? Y bueno, y esa es la gran situación de impas, ¿no? Este gran impas que estamos viviendo. Hay una cuestión que es importante, me parece, Luis, también, es que tiene que ver con las transformaciones de la clase, ¿no? Es decir, hoy la clase trabajadora, ¿cómo es respecto, por ejemplo, de lo que existía allá a fines del siglo XIX? Es diferente, claro, sin duda, ¿no? Sobre todo si uno se para en Europa o en Estados Unidos, o incluso muchos de los países grandes de América Latina, ha avanzado un proceso
uno diría, de pérdida de peso, por ejemplo, del proletariado industrial, ¿no? Eso es bastante evidente, lo vemos incluso en Argentina, ¿no? Podemos luego hablar algo sobre cómo fue esta tradición del 1 de mayo acá en la Argentina. Bueno, en comparación, en las últimas décadas ha perdido mucho peso el proletariado industrial. Eso significa que está desapareciendo la clase obrera en el mundo. Esto es un debate que está muy planteado. Sí, sí. Bueno, vos sabés que en términos cuantitativos nunca hubo tantos obreros como hay hoy en el mundo. Claro. Lo que ha ocurrido es que el trabajo se desplaza. Es decir, hoy el proletariado industrial se ha multiplicado varias veces, pero en el sudeste asiático, ¿no? Es decir, ha migrado. Es decir, antes que estaba concentrado en Europa o Estados Unidos o algunos enclaves latinoamericanos, hoy ha migrado a otros lados. Pero en términos incluso cuantitativos absolutos, el volumen del proletariado industrial sigue siendo enorme, sigue siendo muy, muy importante. Pero inclusive la clase trabajadora se ha aumentado porque se han proletarizado sectores que antes no se reconocían como tales, ¿no? Vamos a poner el caso de los docentes, que además son los que más conflictos hacen, por ejemplo. Sí. O los médicos, o los propios médicos. O los médicos, exacto. En el caso de los docentes lo evoco porque viste que hoy son los que más huelgas hacen en todo el mundo, ¿no? Si hay un sindicalismo de conflictividad, es el sindicalismo docente, no solo en Argentina y América Latina, en el mundo entero, ¿no? Lo podés ver hoy en Francia, lo podés ver en Estados Unidos. Vos viste que, sí. a propósito de Fukuyama y el fin de la historia, ¿no? Es impresionante, los últimos 2, 3, 4, 5 años en Estados Unidos el reguero de huelgas es constante, y bueno, los docentes están ahí en la primera línea. ¿Quién hubiera dicho, si le hubieran dicho esto a los mártires de Chicago en 1886, no lo hubieran creído, ¿no? Porque en general los docentes, los profesores eran considerados como sectores medios, no reactivos a la sindicalización, a la huelga. Bueno, cambian las formas, ¿no? Pero lo que parece avanzar es un creciente proceso de proletarización de sectores medios, ¿no? El fin del campesinado, el aglutinamiento cada vez más en las grandes ciudades, en las megalópolis, y entonces por eso los procesos de aumento de la desigualdad social son tan pronunciados, ¿no? Profundos. Entonces parece ser como que todo eso que Marx había visto se confirma en otros aspectos, ha cambiado, pero por eso decía trazos gruesos, lo que Marx decía a mediados del siglo XIX se ha confirmado, ¿no? Y eso plantea también algunos problemas, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con la fragmentación de estos sectores. Exactamente. Es una clase trabajadora que ha desbordado, ¿no? Avanzando en múltiples esferas, en el campo de los servicios, el transporte, es mucho más, está fragmentada, más deslocalizada, por eso es más difícil agruparse, ¿no? Por eso es más difícil la acción gremial. Hay una situación paradójica, la clase trabajadora no se ha debilitado numéricamente y da la sensación de que tiene siempre oportunidades de aglutinarse y golpear. Sin embargo, desde el punto de vista gremial está más debilitada, ¿no? Es decir, en términos comparativos, hoy el sindicalismo, yo diría en todo el mundo, es más chico que antes, ¿no? En términos relativos, en términos proporcionales. Parece ser que hay una suerte de crisis, ¿no? De la forma sindicato tradicional. Bueno, esto también tiene que ver con el rol de las burocracias. Bueno, lógicamente, la burocracia reproduce eso, ¿no? Se acomoda a esa situación, que tiene que ver, por ejemplo, en Argentina lo conocemos muy bien, en donde más del 40% de los trabajadores son informales o precarizados. De esa situación no solo de la Argentina, ¿no? Tiene que ver con esos cambios que decíamos antes del capitalismo. Entonces, bueno, la burocracia sindical se ha moldado en una lógica muy corporativa, muy conservadora, se ha acomodado a esa situación, ¿no? Entonces está representando los sectores más formales, ¿no? Del mundo del trabajo, a los cuales, bueno, parasita de distintas formas, ¿no? Y se acomoda a esa realidad. Ya las perspectivas de la burocracia sindical en una línea de transformación, de crear otro mundo, eso es casi nulo, ¿no? Es decir, hoy, claro. En gran medida, la mayor parte, buena parte del sindicalismo adopta. Sí, ser agentes directos de la patronal. Y sí, o convertirse en patronal. ¿Viste? Elementos de contención. Claro, elementos de contención, de gesticular, ¿no? Un perfil de conflicto, de combate, pero es casi un acto por la galería, ¿no? De guardar las formas, pero en la práctica más bien reproducir y consolidar la situación existente. En el caso de la Argentina, bueno, alcanza niveles patéticos porque hay un movimiento político, una ideología que se basó mucho en ese papel de la burocracia sindical como elemento de contención, ¿no? Que fue el peronismo.
que en su momento le pudo canalizar muchas conquistas a los trabajadores en los años 40-50, pero a expensas de uno diría un fuerte fortalecimiento del mundo del aparato sindical, que le restó mucha capacidad de autonomía y de independencia al movimiento obrero, ¿no? Es decir, tuvo un aspecto, si se quiere, importante en el sentido de canalizar leyes laborales, leyes sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo mellar su autonomía, su independencia. Entonces, Argentina puede mostrar mucho, ¿no?, de esta crisis del mundo sindical, ¿no?, del sindicalismo como alternativa superadora. A ver, ¿qué trabajador puede ver que puede ofrecer algo, claro, progresivo, interesante, como vimos ayer, a los gordos sentados, ¿no?, en la mesa con Massa, claro. Gerardo Martínez, por ejemplo, ¿no? Claro. No había un tipo. ¿Qué es la UOCRA? Digo, otra vez, está bueno el contraste, ¿no?, que decíamos. Me gusta en esta charla lo del contraste a propósito de la fecha. ¿Qué dirían aquellos mártires de Chicago, aquellos activistas, ¿no?, de los sindicatos, de la sociedad de resistencia, o en la Argentina? ¿Qué dirían aquellos tipos y tipas que montaron los primeros sociedades de resistencia, sindicatos de oficio allá en 1890, de panaderos, de carpinteros, de albaniles, la sociedad de resistencia de albaniles, aquellos anarcos o socialistas, en donde no había ni un solo rentado, ni un solo militante profesional, donde hacían las reuniones a la noche después del laburo, y eran reuniones para organizar la lucha, ¿no? Y no tenía ¿qué pensarían hoy, 130, 40 años después, Gerardo Martínez, que administra una entidad como la UOCRA, que es una entidad de negocios? Exactamente. Y además, ¿no?, que hubiesen pensado esos trabajadores de ver un agente de la policía en el sindicato, en su organización. Bueno, claro, sería, imagínate, no hubiera dudado ni un segundo. Claro. O sea, un tipo del batallón 601, o sea, no hubiera dudado, pero eso era... Porque además también ese es otro elemento, ¿no?, que el movimiento obrero le da mucha relevancia a la dimensión moral, a la cuestión moral, ¿no? Claro. Justamente porque había un principio de conciencia y de identidad, ¿no? Eso que tanto los historiadores, pero también los antropólogos, la contradicción entre ellos y nosotros, nuestro mundo, el mundo de ellos, ¿no? Le dicen la confrontación contra el mundo de ellos, de los patrones. Nosotros tenemos que tener otro tipo de prácticas y otro tipo de moral, ¿no? Ahora, entonces, eso no hubiera durado. Eso hoy está bastante mellado. Claro, eso está muy cuestionado, ¿no? Claro. Porque tiene que ver con repensar, porque es una dimensión que el movimiento obrero nunca debió haber perdido, ¿no? El movimiento obrero surge como movimiento de lucha y, claro, a caballo de las conquistas y de una política de integración y de cooptación que se dio el propio capital, el movimiento obrero se fue adaptando a las reglas del sistema. Porque en realidad el movimiento obrero, fíjate cómo allá en el siglo XIX, incluso a principios, durante muchas décadas del XX, estaba asociado a cuestiones de prefiguración de una sociedad futura, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan importante las prácticas cooperativas, pensar los instrumentos de lucha, ¿no?, los debates programáticos, es decir, se luchaba en el día a día, es decir, la dimensión de la lucha reivindicativa estaba muy presente, la lucha económica, diríamos, ¿no?, aumento de salario, jornada de 8 horas, etcétera, pero también se pensaba mucho en la sociedad postcapitalista, ¿no? Y hoy, bueno, imagínate con estos dirigentes sindicales, es lo contrario, ellos mismos te dicen, ¿no?, que luchan a favor de este sistema, claro, y participan de los negocios del sistema. O sea, entonces, bueno, eso refuerza esta idea de lo que decíamos de la crisis de alternativa. Igual, yo me quedaría varias horas hablando, pero si no, viste, el tiempo es tirano en la radio. Sí, claro. Esto plantea un problema de en cierto aspecto de recobrar banderas, ¿no? Recobrar banderas del internacionalismo, de la solidaridad, de la lucha por las reivindicaciones, sí, ¿no? Plantea eso. Es una pregunta polémica. ¿Cómo ves el rol te incorporo ahí, te diría ahí, igual te complementaría con algo. Es un proceso doble, ¿viste? Porque, ¿sí?, por una parte es recuperar, ¿no?, viejas banderas,
y al mismo tiempo incorporar elementos nuevos. Claro, ¿no? claro. Hay un ejercicio de recuperación y al mismo tiempo de superación, de intento de superación. ¿no? De construcción. De construcción con elementos más imaginativos, ¿no? Y crear cosas nuevas, porque tampoco la realidad es como era en 1890 o en 1917. ¿no? Quien piense el modelo de la Revolución Rusa como una revolución que se puede dar hoy, sería un poco, a mi entender, bastante ahistórico. Claro. Hay que tomar en consideración los aspectos novedosos que han ocurrido en todas estas décadas, en todo este siglo y pico que ha pasado, ¿no? Es decir, hoy la idea de transformación social, de revolución, debe repensarse a la luz de estas transformaciones, tanto en relación al sujeto social, al sujeto político, ¿no? Hay que pensar unas cuantas cuestiones. Ahora, por eso te iba a hacer una pregunta polémica con esta. ¿Cómo es el rol de la izquierda en este momento frente a este desafío? ¡Epa! Y bueno, cuesta mucho. Sí, es una pregunta difícil porque no quiero ser injusto tampoco con los que al mismo tiempo ejercitan, ¿no? La práctica, la construcción política y la hacen de manera honesta, comprometida, ¿no? Que ponen el cuerpo, no hay más mínima la lucha duda. social, la lucha política. Es muy importante mantener esas banderas. Yo creo que en la Argentina, independientemente de todo el ejercicio crítico, autocrítico que se pueda hacer, hay una izquierda que tiene un nivel de presencia. Cuando uno viaja afuera, ¿no? ves eso y también valorizás, ¿no? la importancia de la existencia de un activismo, de organizaciones que reivindican la perspectiva del socialismo, las tradiciones de lucha, valores fundamentales, la necesidad de autonomía, de independencia del movimiento obrero. Ha sido muy importante el papel que cumplió con toda la izquierda en estos años, ¿no? La que no sucumbió al intento de cooptación del kirchnerismo, de alternativas de ese tipo. Y yo hago una valoración interesante. Ahora, al mismo tiempo, la dimensión crítica sobre lo que hay, sobre lo que existe, es importante mantenerla, ¿no? Tiene que haber un proceso me parece, de actualización, de renovación programática, ¿no? De estudio, de combinación mucho más firme entre la teoría y la práctica, ¿no? Me parece que sigue habiendo debilidad teórica en la izquierda. Hay un proceso de fragmentación y de culto, demasiado, yo diría, demasiado patriotismo de partido, ¿no? De pequeños partidos. Eso no ayuda, ¿no? Esa fragmentación, incluso actitudes sectarias, yo diría, incluso aparatistas, ¿no? Es complicado, ¿no? No ayuda. Y bueno, también afrontar algo que es muy difícil, que es, este año se cumplen 40 años de existencia de la democracia, ¿no? De la democracia burguesa, de la democracia capitalista. La izquierda ha intervenido en ese proceso. Yo creo que es justa y es necesaria, ¿no? La batalla política, incluso la batalla política electoral, pero al mismo tiempo eso conlleva una serie de riesgos, que son riesgos de adaptación a esa lógica, ¿no? Ahora, yo creo que al mismo tiempo, otra vez, quiero, si se quiere, cerrar con este elemento de reivindicación de que al menos exista una suerte de sujeto político. En el movimiento de obrero solo, la clase trabajadora sola, sin sujeto político, no va a ningún lado. Todo tipo de alternativa sindicalista o autonomista es una vía muerta, y ya hemos visto los finales, cuáles han sido, ¿no? Los de cooptación del Estado, entre otras cosas. Entonces, la necesidad de un sujeto político, pero eso lleva también a un replanteo de qué tipo de sujeto político, qué tipo de partido o movimiento político. Exactamente. Algunas pistas di modestamente desde lo que es mi balance, ¿no? Se pueden incorporar muchas más. Pero, bueno, la cosa va por ahí, ¿no? Sí, indudablemente requiere una apertura en esta discusión. Hernán, te agradezco muchísimamente. La verdad que como hace mucho tiempo que no hablamos, no sé si hemos hablado tan profundamente en algún momento, nos conocemos, pero te agradezco y obviamente seguiría varias horas. Ya nos encontraremos y profundizaremos con esta cuestión. Te agradezco muchísimo. Sí, sí. No, por favor, fue un gusto hablar con vos, Luis. Te mando un gran abrazo, un saludo para todos los rosarines. Gracias.